3, 8 a 13. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. De la misma manera, versículo 8, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados a mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, valiosos, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, ni obvias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas, puesto que han servido bien como diáconos, obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, 4 puntos que quiero cubrir con ustedes. El primero es cuál es la definición y establecimiento del oficio de diácono. Eso lo vamos a ver en Hechos 6. Segundo punto, cuáles son las calificaciones de un diácono. Eso lo vamos a ver en 1 Timoteo 3. Entonces, cuáles son los deberes de un diácono. El último punto es cuál es la aplicación para la iglesia. Ahora, ¿por qué estamos aquí hoy? Hoy es un día especial para nuestra iglesia. Hoy es el día en que damos la bienvenida a 4 hermanos al oficio de diáconos. Eric Cardoso, David Noriega, Eduardo Ramírez, que no puede estar hoy con nosotros porque está enfermo, y Jesús Ortiz. Esos son hombres que el Señor ha apartado, y que ustedes como iglesia han afirmado, votando por ellos y examinando su caminar y su corazón delante de Dios. Hoy aprenderemos qué es ser un diácono y también aprenderemos qué es servir. Oro para que cuando terminemos aquí hoy, todos consideremos a estos hombres ejemplos de siervos, así como Cristo Jesús fue. El llamado en la vida de un cristiano al oficio de diácono es un llamado serio, uno que no debe tomarse a la ligera ante Dios. Veremos pronto cuáles son las cualificaciones del oficio de un diácono y que no le aplica a todos los hombres de la iglesia. Ahora, mi pregunta para ustedes, ¿de dónde vino el oficio de diáconos? Okay. Vamos a ir a Hechos capítulo 6, por favor. Vamos a empezar en el versículo 1. Cuando lleguen ahí, digan amén. Amén. Yeah. Amén. Okay. Un poquito de historia en lo que estaba pasando en este tiempo. Para ustedes que saben, en Hechos nos habla sobre el Espíritu Santo. En el primer capítulo nos habla sobre cuando Jesucristo se ascendió al cielo y le dijo que iba a mandar el Espíritu Santo unos días, que lo esperaran. Los discípulos esperaron. Entonces vemos en el capítulo 2 que el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos y hablaron en diferentes idiomas, lenguas, ¿saben? No lenguas, bueno, ustedes saben que estoy hablando, pero lenguas que se entendían en los que estaban ahí presentes ese día. En ese día casi 8,000 fueron salvos, porque la iglesia empezó a crecer. Ahora vamos al versículo 1 de Hechos 6. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus vidas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Para un segundo. Las helenistas eran judíos que leían el Antiguo Testamento en griego. Entonces tenían los judíos que leían el Antiguo Testamento en hebreo. Los hebreos no trataron bien los griegos. Entonces en la administración de la comida, materiales, dinero, no trataron bien a los helenistas que eran griegos, eran judíos también,
y eran cristianos, pero no recibieron lo que debían haber recibido. Entonces el versículo 2 dice, entonces los dos convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Versículo 3. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Quiero ir versículo por versículo. Vamos a empezar en el primero, que vemos que la iglesia creció, un problema, porque a ese tiempo ya la iglesia había crecido casi a 20,000 cristianos. Un problema que surgió, que los helenistas, los hombres trajeron esto a los apóstoles, y los apóstoles tuvieron que bregar con esto. Y vemos aquí también en ese tiempo había un tipo de racismo entre los judíos griegos y los judíos griegos, que los trataban mal, decían que eran diferentes, porque la cultura en que ellos vivían era una cultura, pagana, pero todavía eran cristianos también. Entonces vamos al versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Entonces, ¿qué hicieron los apóstoles? Buscaron la opinión y ayuda de los discípulos y la congregación para resolver este problema. Segundo, ellos dijeron, no se debe detener la obra de los apóstoles, la obra de enseñar y orar. Los santos fueron llamados a un oficio particular, como pronto verán que los fueron los diáconos. Entonces la tercera cosa que sacamos de aquí es cómo podrían detener su trabajo para servir materialmente a los miles de nuevos cristianos que ignorando la obra espiritual de Dios. Entonces aquí, como una iglesia congregacional como somos nosotros, se reunieron, hablaron qué debemos hacer. Buscaron a ciertos hombres que vamos a ver ahora y lo apartaron para el servicio. Ahora estamos en versículo 3. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esa tarea. ¿Y qué es tener una buena reputación? Es una primera cosa que le preguntaron. Eso es ser una persona de seguridad, de credibilidad, de buen carácter entre la gente, honesto. Eso es lo primero que ellos buscaron en los 7 hombres que apartaron. El segundo punto ahí del versículo 3 dice, ¿qué significa estar lleno del Espíritu Santo? Él debe estar lleno de aquellos dones y gracias del Espíritu Santo que fueron necesarios para la correcta administración de esta confianza. Hombres temerosos de Dios, hombres que conocían a la teología correcta. Entonces la tercera cosa que vemos en versículo 3. ¿De qué tipo de sabiduría se habla aquí? ¿De qué tipo de sabiduría? ¿Sabiduría del mundo? ¿Sabiduría espiritual? La palabra de sabiduría dada por el Espíritu Santo, ordenando las cosas de la mejor manera y con consideración y sabiduría que viene de Dios. En Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Aquí fueron los primeros lo primero que buscaron en los hombres, los dones que tenían esos hombres, los 4 diferentes dones para apartarlos primero, para entonces los apóstoles orar por ellos. Okay. Entonces el versículo 4 dice, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Su propuesta tuvo la aprobación de toda la congregación y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe
y del Espíritu Santo, y a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Entonces, ¿cuál fue el resultado de lo que vemos ahora en Hechos 6, 1 a 6? Versículo 7 dice lo que pasó. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Es muy importante porque muchos de los sacerdotes eran los que estaban opuestos a Jesucristo, estaban opuestos a los discípulos en Jerusalén. Y aquí vemos que muchos de ellos en el día de Pentecostés fueron salvos. Ahora, lo primero que debemos considerar cuando un hombre quiere servir como diácono es un cristiano nacido de nuevo. Hay fruto espiritual en su vida. Amén. Amén. Segundo, ¿cómo ha vivido su vida en presencia de la iglesia y de aquellos fuera de la iglesia? Amén. Amén. Tercero, ¿cuál es su comprensión de la teología y la ortodoxia reformada que exige la Biblia y la iglesia? Amén. 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 Estamos despiertos, ¿ok? Gracias. Necesito el amén para que me siga animando. El oficio de diácono es un llamado y un servicio dentro de la iglesia. Como leemos en Hechos 6, los diáconos fueron establecidos para las necesidades prácticas de la congregación y para permitir que los líderes de la iglesia se dedicaran a la oración y a la enseñanza. En la historia de la iglesia, los diáconos jugaron un papel vital atendiendo a las viudas, a los pobres y a los problemas prácticos que surgían. En el contexto de la iglesia, un hombre llamado a servir las necesidades prácticas de la iglesia. Ahora vamos al segundo punto. ¿Cuáles son las calificaciones de un diácono? ¿Cuáles son las calificaciones de un diácono? Ahora vayan conmigo a 1 Timoteo, capítulo 3. Cuando lleguen ahí, díganme amén, por favor. Amén. 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 Por lo menos sé que me están escuchando. Un punto aquí, una ilustración. Presidente, vicepresidente, gerentes de compañías y empresas necesitan ciertas calificaciones para su trabajo. Si fueron a entrevistar para un trabajo nuevo, el nuevo jefe o presidente le va a pedir dónde tú fuiste al colegio, dónde trabajaste antes, porque yo debo hacer trabajo a ti, que tú exiges de mí. Y también van a hablar con su jefe, van a hablar con personas que lo conocen antes de ofrecer ese trabajo. En el oficio de un diácono es igual. Ahora, 1 Timoteo 3, como sale en el versículo 8. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados a mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas. Versículo 9. Sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Versículo 10. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Versículo 11. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y esto aquí habla de, hay mujeres que sirven como diaconeses para servir a las mujeres. ¿Sabe? Diferente al oficio de los hombres. Por eso que eso está aquí. Ahora vamos al 12. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Versículo 13. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Ahora unos puntos que quiero sacar de aquí, si me permiten, en el versículo 1. Okay.
¿Cuál es el carácter de los diáconos? ¿Cuál es el carácter de los diáconos? Deben ser reverentes, dignos de respeto, no habladores dobles, no dados al mucho vino, no ávidos de ganancias deshonestas. Digno de respeto, una persona que uno lo ve y uno confía que esa persona es una persona que lo que dice va a ser. Una persona que la gente ve y dice, es una persona que yo quiero ser como esa persona, bien respetuosa, como trata a los ancianos, como trata a sus hijos. Y reverente es su carácter ante Dios, cómo él trata a Dios, cómo él se presenta ante Dios en la iglesia, ¿saben? Durante su tiempo de oración. Entonces, no habladores dobles, una persona que no miente. Si su sí es sí y su no es no. Amén. Gracias, hermano. No dados al mucho vino. Esto, o sea, el vino o alcohol, sabemos que eso es un vicio que mucho, yo sé que en el pasado yo sufrí de eso también, que uno se cree que puede tomar un vasito, entonces viene otro vasito, entonces el tercer vasito, entonces uno ya está ahí que no quiere parar. Entonces el carácter de uno, el comportamiento de uno se ve diferente cuando uno está bajo el vino, porque entonces la mente, ¿sabe?, no está pensando como debe pensar. Y un hombre que quiere ser diácono no puede ser una persona que vive en exceso, no puede decir no puede beber vino o alcohol, porque esto se va a presentar, se va a ver en su casa, se va a ver en su trabajo, se va a ver en la iglesia, que una persona que está bebiendo demasiado. Entonces, cuarto punto, no ávidos de ganancias deshonestas. O sea que una persona, por ejemplo, si el tesorero, que podemos confiar que cuando le damos el dinero a él, le va a ir a depositar el dinero. Si le damos dinero para ir a comprar algo, hay una necesidad, lo va a comprar. Si hay que darle dinero a alguien, que él va a llevar ese dinero a esa persona. Porque la atracción del dinero en este mundo puede acoger a cualquier persona. Por eso que el oficio de un diácono, la persona tiene que ser de un carácter que solamente la Biblia nos enseña. Porque ahora en versículo 9 vamos a ver las responsabilidades del diácono. ¿Cuáles son las responsabilidades del diácono? Primer punto, manteniendo el misterio de la fe con conciencia limpia. El diácono debe tener convicciones basadas en el conocimiento de la verdadera doctrina bíblica. La verdadera doctrina bíblica. No la doctrina que él cree que, no doctrina que oyó en YouTube o que oyó, tú sabes, alguien en la calle hablando y dice, bueno, eso es buena doctrina. Si no ha ido a la Biblia para ver si lo que se está enseñando es verdad, pues entonces la doctrina es falsa. Su conciencia tranquila implica que vive sus convicciones. Uno va a ver la persona, sea diácono o sea cristiano, debe de vivir de una manera. Y las convicciones que ellos tienen, si están viviendo según la palabra de Dios, y su testimonio frente a la gente, se va a ver cómo ellos viven. Y se va a ver en su carácter, cómo ellos se comportan con los demás. También debe aferrarse a la fe y aplicar la verdad a las dimensiones prácticas de su vida. Dios nos da una fe a nosotros cuando somos renacidos de nuevo. Amén. Esa fe la ponemos en práctica y se ve en práctica con las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. Servir, orar, tiempo de compañerismo, ir a la iglesia, ayudarnos unos a los otros, orar unos por los otros. Primera de Colosenses 1, 26 al 27, quiero leerlo, habla sobre la sabiduría. Es decir, el ministerio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Aquí está hablando del misterio, era que los gentiles eran ser salvos.
Esto se compartió en el Antiguo Testamento, pero fue como que tenía tinieblas sobre eso, no se podía ver. ¿Sabe? Dios habló sobre esto, pero el entendimiento, cuando vino Jesucristo, los sacerdotes, ninguno de ellos entendieron lo que estaba hablando. Y no fue revelado hasta el día de Pentecostés, porque ahí fue el día que vino el Espíritu Santo. Ahí se reveló cuál es el misterio, que los judíos y los gentiles eran ser salvos. Ahora vamos a ver cuáles son las pruebas para los diáconos. Estamos en 1 de Timoteo 3, versículo 10. Los diáconos deben ser primero probados. Deben ser hombres ya probados y que hayan demostrado ser fieles. Antes de que un hombre sea nombrado oficialmente diácono, debe haber demostrado su fidelidad en el servicio al Señor. Déjenme repetir eso otra vez. Debe haber demostrado su fidelidad en el servicio al Señor. Si ha demostrado que es irreprochable, que sirva. Porque si no se enseña fidelidad sirviendo al Señor, entonces no va a enseñar fidelidad sirviendo a la iglesia o su prójimo. Deben ser irreprochables antes de servir. Un diácono debe ser moralmente puro en todos los sentidos, tal como lo es un anciano. Literalmente el versículo 10 dice que sirvan como diáconos si están en proceso de ser irreprochables. Inocente, libre de culpa, que es tan perfecto y sin tacha, que quiere decir defecto o mancha, que no admite ni el más mínimo reproche. No quiere decir que no peca, porque todos pecamos. Amén. Amén. Pero no está en un patrón de pecado, que es diferente. Ok, ahora vamos a ver cuáles son las razones para estas calificaciones. ¿Cuáles son las razones? Entonces ahora estamos en 1 de Timoteo 3, 12. Los diáconos deben ser esposos de una sola esposa. Los diáconos deben ser moralmente puros. El punto principal es que un diácono debe estar totalmente consagrado y devoto de su esposa. Amén. 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 Los esposos dicen Amén. 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 okay, bueno, gracias. La idea no es que tenga una sola esposa, sino que se dedique únicamente a la mujer que es su esposa. Tener una sola esposa no necesariamente refleja el carácter de uno, pero tener un solo propósito en la devoción a la única mujer que es su esposa se lo refleja. Amén. ¿Cómo tratan a su esposa para reflejar el carácter de un diácono? Su devoción está supuesta a ser como la imagen de Cristo y la iglesia. Como un esposo va a decir que Jesucristo es mi cabeza y va a adorar al Señor y hace lo que debe hacer, pero cuando viene a su esposa la trata diferente. ¿Cuál es la otra razón? Seguimos aquí en capítulo 3, versículo 12. Gestionar, que dice el administrar o manejar bien a sus hijos y a sus hogares. La cuarta característica de la vida espiritual de un diácono es que dirige bien a su familia. Los diáconos deben ser buenos administradores de sus hijos y de sus casas. Eso lo dice el versículo 12. La implicación es que un diácono debe tener algún tipo de capacidad de administrar o manejar. Por eso es importante para muchos hermanos cristianos que son jóvenes, que no se han casado todavía, que busquen esa sabiduría que viene de otros hombres que son casados, que han servido al Señor. Busquen lo que dice la palabra, como debe ser un hombre. ¿Sabe? Acabamos de tener una conferencia unos meses atrás de hombres que fueron diferentes sermones enseñados cómo un hombre debe vivir, cómo debe vivir en su casa, cómo tratar a su mujer, su carácter, diferentes cosas.
El campo de pruebas del liderazgo es como un hombre maneja a sus hijos y a su hogar. Si no maneja su casa bien, entonces ¿cómo puede administrar la casa de Dios? Amén. Amen. Amén. Porque si alguien va a tu casa y ve cómo tú abusas a tu esposa y a tus hijos, entonces ¿cómo entonces tú vas a decir, bueno, yo quiero servir en la iglesia? Tu primer servicio es en tu casa. Y en tu casa se va a ver tu carácter y tu amor por el Señor. Amén. Ahora vamos a ver la recompensa por un servicio fiel. Estamos en 1 Timoteo 3:13. Aquellos que sirven bien ganan un buen reconocimiento para sí mismos. Este reconocimiento, gracias, vienen de los atributos que acabamos de leer en adición a su reputación dentro y fuera de la iglesia. Lo que ven afuera es lo que van a ver adentro. De la manera que tú te portas en tu casa debe ser la manera que tú te portas en la iglesia, en tu trabajo, en la tienda, donde sea. Eso no cambia. Entonces, gran confianza, ese es otro punto, gran confianza en la fe en Cristo Jesús. Confiando en el Espíritu Santo y la fe dada por Dios, no en sí mismo. El diácono, vamos a decir, el hombre cristiano, debe depender de Dios, de su palabra, de los hermanos alrededor de él y no en sí mismo. Porque nosotros somos pecadores, somos débiles, muy fácil el mundo nos atrae. Es muy fácil cuando uno empezar a mirar las redes sociales y ya mismo ha pasado una hora y no se recuerda lo que estaba viendo. Pero eso es tiempo que hubiera cogido quizás para su familia, para descansar, para buscar de Dios. Y si no está confiando en el Espíritu Santo, cuando se está confiando en sí mismo, y Dios nos llama a no confiar en sí mismo porque la carne es bien engañosa. Ahora vamos al tercer punto de mi bloqueo. ¿Cuáles son los deberes de un diácono? ¿Cuáles son los deberes de un diácono? El primero es ayudar a los ancianos con la administración. Hay muchas cosas que surgen en la iglesia que a veces las personas de la iglesia no lo ven. Hay cosas, reuniones, hay llamadas que hay que hacer, hay que correr a donde sea a buscar algo, hay que administrarle a un hermano, una hermana, hay una necesidad, el audio, el video en la iglesia no está trabajando, alguien está teniendo un problema con otra persona. En esta área los diáconos ayudan, porque ellos pueden, las personas en la iglesia pueden traer lo que sea a los diáconos. Y entre ellos hablan, oran sobre lo que deben hacer. Entonces, si se tiene que traer a los ancianos, se trae. También sirven en instalaciones. Ellos son los que arreglan la silla, ponen todo muy lindo aquí, el audio, todo el aire, todo. Ellos sirven en esto. Seguridad, a veces hay una necesidad de seguridad. Eventos y medios, si hay un compañerismo grande, una reunión grande, vamos a decir que estamos orando que un día nos provee para nuestra iglesia, ellos se van a encargar de eso, porque los ancianos no deben de estar haciendo eso. Como vimos en Hechos 6, cuando vinieron diciendo que las viudas no habían recibido su distribución, eso es algo que se les trae a los diáconos. Entonces, si hay necesidad de hablar con los ancianos, se habla. Como hablé, distribución de comida, eso es algo que nuestra iglesia, Tabernáculo Metropolitano, un día eso es algo que queremos hacer, tener un evento para distribuir comida en la comunidad para aquellos que tienen necesidad y a la misma vez, compartir el evangelio. Visitar a los enfermos, ayudar a los pobres. Entonces, los ancianos muchas veces pueden ir a visitar a las personas quizás que están enfermos, no se sienten bien, pero hay veces que ellos no pueden, y los diáconos, eso es parte de su llamado, servir, amar uno a los otros.
Si el anciano no puede ir, uno de los diáconos debe decir, bueno, yo voy a visitar a tal y tal, a ver si tiene alguna necesidad. Ayudando con las finanzas. Tú sabes, esto aquí no es gratis. ¿Sabes? Hay que pagar lo que se debe, hay que coger dinero, depositarlo, hay que recoger el dinero, contarlo. Los diáconos ayudan con eso para que los pastores no estén durante el día viendo cuánto el ingreso fue, cuánto tenemos aquí, cuánto hay en la cuenta del banco, qué tenemos que depositar, cosas así, que los diáconos pueden ayudar en eso. ¿Sí? ¿Sabe? Últimamente, ¿sabe? Hay muchas más tareas, pero servir a los miembros de nuestra iglesia es lo más importante. Ahora, mi último punto es, ¿cuál es la aplicación para la iglesia? ¿Cuál es la aplicación para la iglesia? Entonces, Juan 13, 1 a 5, vemos el ejemplo de Cristo Jesús cuando le lavó los pies a sus discípulos como un ejemplo de servir. Así debemos ser nosotros. No estoy diciendo que debamos ir a lavarle los pies a todo el mundo, porque uno sabe dónde ha puesto sus pies y dónde ha pisado. Pero ese es el máximo ejemplo, que si nuestro Dios, nuestro Salvador, se arrodilló por una toalla y le limpió los pies sucios a los discípulos, eso es el gran ejemplo que tenemos nosotros. Y aquí tengo algo que el capellán Ben Schott dijo, que lo cogí de la conferencia. El amor es el compromiso incondicional con el beneficio y mejoramiento de los demás. Amén. Nosotros como iglesia, Tabernáculo Metropolitano, también hemos sido llamados a servirnos unos a otros, como Cristo nos acaba de mostrar en el laboratorio de los pies de los apóstoles. Al considerar los deberes y calificaciones de un diácono, debemos recordar que en base de todo esto está el amor. El amor es lo más básico de todo. Si no tenemos ese amor que viene a través del Espíritu Santo, no podemos servir verdaderamente. Amén. Amen. Sin amor que viene de Dios, no podemos servir con un corazón limpio ante Dios y la iglesia. Primera de Timoteo 2, 1 al 2 dice: exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Entonces, llamándonos nosotros a orar por aquellos que están en la autoridad. Primera Tesalonicenses 5, 12 a 13 dice: pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen. Aquí está hablando de los que sirven, los diáconos, los ancianos, y que los tengan en muy alta estima, con amor, por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Aquí nos está amonestando cómo debemos vivir y cómo debemos tratar a nuestros hermanos, los diáconos. Somos llamados a tener una parte activa en la vida de la iglesia y nuestros hermanos, pastor o diácono. Ahora, una exhortación para la iglesia. Tabernáculo Metropolitano, estoy hablando a los miembros aquí, y el que quiere ser miembro también. Os exhorto esta mañana a que estéis junto a estos hombres que habéis elegido, para recordar sus dones y talentos. Acordaos que son hombres justos y pecarán. Recuerden, por favor, animarlos, orar por ellos, estimarlos en el oficio al que han sido llamados. Recuerden que han sido llamados a esta obra primero por el Espíritu Santo y entonces por la iglesia. Y es solo a través del Espíritu Santo y de su aliento, su oficina dará fruto. Ante Dios les pido, Iglesia Tabernáculo Metropolitano de Orlando,
Les pido que siempre se tomen el tiempo para preguntar cómo están. Pregunten cómo están sus familias. Pregunten cómo les va en el trabajo y si hay algo por lo que necesitan oración. Recuerde que Dios ha puesto esta iglesia, Tabernáculo Metropolitano, estos ancianos y estos diáconos aquí para servir las necesidades espirituales de la comunidad hispana. Hoy es un gran paso para el Tabernáculo Metropolitano de Orlando y el Señor vendrá a nuestro lado si recordamos que su palabra es nuestro único fundamento y baluarte. Amén. Siendo Cristo la piedra angular. Amén. Ahora, una exhortación para mis hermanos, los diáconos. Hermanos, esta mañana os exhorto a vosotros hombres a recordar el llamado a vuestra vida. Recuerden los dones y talentos que el Señor te ha dado. Recuerde que siempre que lo hagas debe ser conforme a la palabra de Dios. Recuerda que no estás en un cargo donde puedas enseñorearte de los demás, sino que tú que debes servir como Cristo sirvió a la iglesia. Él te dio el gran ejemplo que lo vimos en Juan 13. Avanza hoy con un corazón humilde, bondad y amor por tu prójimo. Recuerda que la iglesia te ha llamado para esta obra porque confían en ti. Han visto tu caminar, han visto cómo amáis a vuestras esposas e hijos, cómo sois en el trabajo y sobre todo vuestro testimonio dentro y fuera de la iglesia. Y la iglesia dice, amén. Oremos, hermanos. Señor, venimos ante ti hoy con el corazón lleno de gratitud por los diáconos de nuestra iglesia. Señor, te damos gracias por su inquebrantable dedicación y servicio desinteresado a nuestra congregación. Ayúdalos a ser una fuente de fortaleza, orientación y apoyo para todos nosotros. Estamos verdaderamente bendecidos de tenerlos entre nosotros. Al expresar nuestra gratitud, también los elevamos en oración por el trabajo que tenemos por delante. Señor, te pedimos tu sabiduría para guiarlos en sus roles, tu fuerza para sostenerlos y tu gracia para desbordar en sus vidas. Que sigan siendo un ejemplo brillante de servicio en nuestra comunidad eclesial. También oramos, Señor, para que nuestra iglesia acompañe a estos fieles diáconos, apoyándolos con nuestro amor, oraciones y aliento. Que trabajemos juntos como un solo cuerpo para promover tu reino y traer gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.